Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y muchas gracias a Kate Doyle que nos permite hacer este enlace de México a Nueva York para conversar con ella sobre este proceso que ha tenido lugar en Guatemala para enjuiciar y sentenciar a Efraín Ríos Montt, como todos sabemos. Kate Doyle es una especialista de gran importancia en materia de investigación documental. Ella encabeza como directora el proyecto Guatemala del National Security Archive, encabeza el proyecto México de este mismo National Security Archive y ella ha seguido paso a paso y ha contribuido de muchas maneras en que lo que ha sucedido en Guatemala en las últimas décadas sea conocido ampliamente y haya sido también materia para un proceso judicial que acaba de resolverse en contra de Efraín Ríos Montt con una sentencia de 50 años por genocidio y 30 años por delitos contra la humanidad. Kate, te agradezco mucho que nos permitas conversar contigo en este programa. Bienvenida y buenas noches. Muchas gracias, Carmen. Buenas noches. ¿Qué te dice, Kate, lo que ha sucedido en la justicia guatemalteca? ¿Cuál es tu reflexión general de esta sentencia? Pues, Carmen, es un paso enorme, por supuesto, para Guatemala, la sociedad de Guatemala, el pueblo maya Xil en particular, porque ahí fueron los efectos más graves enfocados en este caso, pero además voy a decir que es un logro muy grande para todos los ciudadanos del mundo. Es una declaración clara por parte de la nación de Guatemala que no se toleran las violaciones graves de genocidio y crímenes contra la humanidad por parte de sus propias autoridades. Eso es algo, pues, inédito en Guatemala y voy a decir inédito en el mundo. No hay otro país, no hay otra instancia históricamente y mundialmente en donde una nación ha logrado juzgar su propio jefe de Estado para el crimen de genocidio por un tribunal nacional. Por eso es realmente un logro bien fuerte e importante. Sin duda, Kate, histórico, es por eso llamado así. Kate Doyle, me parece importante preguntarte sobre el proyecto que tú encabezas. En esta historia han sido fundamentales los documentos, las informaciones, lo que en este caso el proyecto Guatemala del National Security Archive ha podido aportar. Platícanos de eso. Bueno, Carmen, hay dos colecciones muy importantes de los documentos que utilizamos en este caso y seguimos utilizando en las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos en Guatemala. Uno, por un lado, son documentos que generaron las dependencias de mi propio país, tal como la CIA, el Departamento de Estado, la Embajada estadounidense en Guatemala, los agregados de la defensa del Pentágono, etcétera, durante todas las décadas antes del conflicto y después. Y esos documentos nos dan no solo información general sobre lo que estaba pasando durante el conflicto, sino también detalles bien importantes sobre el mero ejército, sobre, en este caso, el señor Ríos Montt, Efraín Ríos Montt, el jefe de Estado de Guatemala entre 1982 y 1983, tal como información sobre aún masacres y demás violaciones específicas. Por eso, cuando los investigadores en un país tal como Guatemala se enfrentan con la dificultad, casi imposibilidad de conseguir o obtener los documentos de sus propias agencias, sus propias autoridades, hemos encontrado que los documentos desclasificados de los Estados Unidos, debido a su relación bien estrecha
con las mismas autoridades, el mismo Efraín Ríos Montt, han servido o han jugado un papel muy central en casos tal como este. Y en particular, en el caso Ríos Montt, tuvimos acceso a los documentos, por ejemplo, de la CIA, que claramente declaró que había una actitud dentro del ejército de Guatemala y el Estado de Guatemala hacia el pueblo maya, y en particular, en este caso, el pueblo maya Xil, durante el año de 1982, en que se convirtió a esa población como el enemigo interno, una población entera aliada, dijeron, con la guerrilla. Por eso pudieran justificar sus actuaciones militares en contra de una población civil no armado. Eso es una parte de la documentación bien importante en el caso. La otra parte, también extremadamente importante, fueron los documentos del mismo Estado de Guatemala. Y sí los investigadores hemos tenido acceso a muy pocos, porque el ejército de Guatemala no estaba dispuesto a abrir sus archivos abiertamente, plenamente, pero algunos planes militares, planes estratégicos, hasta una colección de documentos operacionales precisamente sobre la campaña de tierra arrastrada dentro de la comunidad maya y Xil durante el año 1982. Estos dos fuentes de información oficial de gobiernos, un gobierno metido completamente en el genocidio, otro gobierno apoyando a las autoridades de ese estado, nos sirvieron mucho para poder probar los crímenes indicados en el caso. Kay Doyle, como investigadora, puedes decir que se pudo demostrar precisamente lo que estás aquí mencionando. ¿Qué papel jugaron estos documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos y los que se pudieron obtener del gobierno guatemalteco dentro del proceso judicial? Pues primero es importante reconocer que en la época de Ríos Montt, 1982 a 1983, los Estados Unidos consideraba a él y a su gobierno como un aliado estratégico en la región de América Central. Por supuesto, tu audiencia, Carmen, ya sabe que en esa época los Estados Unidos tenía como su proyecto central el apoyo a los tropas contrainsurgentes en contra del gobierno sandinista de Nicaragua, y por eso realmente veía a la región, veía a América Central como un área entero en que teníamos objetivos estratégicos y era bien importante vincular todas las naciones, tal como El Salvador, Honduras y Guatemala, en apoyo de ese objeto estratégico. Por eso los Estados Unidos consideraban a Ríos Montt como su amigo, su aliado. El presidente Ronald Reagan pronunció en diciembre de 1982, después de la mayoría de las masacres más feas, que Ríos Montt realmente era un demócrata y que respetaba él a los derechos humanos de su pueblo. Por eso vas a encontrar en los documentos desclasificados mucha información sobre lo que estaba pasando dentro del altiplano, donde estaban la mayoría de las masacres. Pero la verdad es que los Estados Unidos aceptaron la línea del ejército de Guatemala sobre su actuación en la región, que el ejército estaban apoyando al pueblo maya, que estaban respetando al pueblo maya. Entonces hay mucha información dentro de los documentos desclasificados sobre las masacres,
sobre la ideología de convertir al pueblo maya en un enemigo interno, por un lado. Por otro lado, los oficiales de los Estados Unidos estaban bien de acuerdo o apoyando a la línea del ejército que el enemigo realmente era la guerrilla y los responsables de las masacres era la guerrilla. Por eso los documentos nos dio mucha información para el caso como prueba, y al mismo tiempo había este aspecto ideológico en el trabajo de reportar de la embajada estadounidense, muy interesante y fuerte. Y fuerte, desde luego. Kate Doyle, déjame hacer una pausa en esta conversación y regresamos en este momento contigo en esta transmisión que hacemos desde la Ciudad de México, enlazados con Nueva York. Volvemos contigo. Regresamos en esta conversación desde México hasta Nueva York con Kate Doyle, directora de este proyecto Guatemala del National Security Archive. Y Kate, nos has hablado de este primer volumen de documentos fundamentales para el conocimiento de lo que ocurrió en Guatemala a lo largo de 3 décadas. ¿Ahí qué encontraron? ¿Qué tipo de información que incluso ha permitido llevar a cabo este proceso judicial contra Efraín Ríos Montt? Sí, Carmen. Es bien importante enfatizar que los documentos del Estado de Guatemala jugaban un papel también central, si no más central realmente que los documentos de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eran y son documentos desde dentro de la máquina de genocidio del Ejército de Guatemala. O sea, primero teníamos acceso a los planes estratégicos del Ejército de Guatemala que identificaban bien claramente al pueblo maya como se dijeron los planes, convencido ideológicamente completamente con el comunismo. Por eso se convirtió al pueblo maya en el enemigo eterno. Y segundo, una colección de los documentos de los documentos relacionados a una operación en particular que se llamaba Operación Sofía, que tuvo lugar en el área Ixil durante julio y agosto de 1982, en que vas a ver no solamente las órdenes del jefe del ejército a sus comandantes en el campo sobre la necesidad de llevar a cabo estas operaciones de tierra arrastrada, sino también tenemos los reportes de las tropas de patrullas desde la tierra, reportando a la cadena de mando todo lo que estaba pasando. Matanza de civiles sin armas, quema de la semilla de su maíz, quema de casas, bombardamiento de refugios que estaban intentando huir. Todas estas órdenes viniendo desde arriba hasta abajo a las patrullas y luego los reportes de las patrullas hacia arriba. Eso nos dio realmente la certeza de que la cadena de mando que empieza con el jefe de Estado, Efraín Ríos Montt, estaba funcionando bien, rígidamente, claramente, correctamente durante todas las masacres de genocidio en Guatemala. Importante, Kate, lo que nos dices, porque al oírte recordamos de inmediato lo que Efraín Ríos Montt dijo en su defensa la semana pasada, cuando él dice: yo no ordené el exterminio de un pueblo, yo no firmé nada, yo no soy responsable de genocidio. Bueno, pues eso que él dijo se confronta con lo que tú estás diciendo, la cadena de mando de los eslabones del poder militar y gubernamental en Guatemala cuando él era el presidente de facto. Exactamente. Y de hecho, una de los puntos de la defensa durante todo el juicio, y eso corresponde a muchos demás juicios en lugares tal como Bosnia, Ruanda, sobre el crimen de genocidio, es que nunca ordené el genocidio. Y pues la verdad es que no vamos a encontrar la orden de genocidio. Por eso tenemos que probar bien que la
cadena de mando funcionaba, que el jefe de Estado estaba conocido de todo lo que estaba pasando en la tierra, que no había una separación entre las autoridades, los comandantes y el jefe de Estado y las tropas en el campo. Kate Doyle, has dicho que en los documentos desclasificados en los Estados Unidos queda claro que para Estados Unidos Efraín Ríos Montt era un aliado estratégico. Te pregunto sobre esa otra responsabilidad histórica, la de los Estados Unidos. Es la pregunta más clave para nosotros en los Estados Unidos ahora, Carmen. Voy a decir que primero es muy claro que los Estados Unidos sí tiene o comparte, voy a decir, la responsabilidad de lo que pasó hasta el genocidio en Guatemala. Y si, otra vez, si buscamos cables y informes de inteligencia y reportes desde los Estados Unidos que apoya abiertamente al genocidio, por supuesto no vamos a encontrar eso. Lo que sí encontramos es una historia bien larga de décadas de apoyo para los gobiernos militares en Guatemala, empezando, por supuesto, en el año 1954, cuando nuestro gobierno, y en particular la CIA, no solo apoyó, sino diseñó y lanzó el golpe de Estado contra el presidente democráticamente eleccionado, Jacobo Arbenz, en ese año, y instaló el gobierno militar en su vez. Sí, yo creo que compartimos mucho en sentido moral, primero, lo que pasó en Guatemala. En sentido moral, Kate Doyle, pero te pregunto si en sentido judicial habría materia para ampliar el juicio a otros territorios como el de Estados Unidos. Eso difícil decir porque hay un, decimos en inglés, deniability, o sea, la posibilidad de distanciarnos y distanciar cada autoridad de los Estados Unidos, el presidente de ese entonces, Ronald Reagan, sus oficiales de la Casa Blanca, su Elliot Abrams, su embajador en Guatemala. Es muy fácil distanciarse para ellos de lo que estaba pasando en la tierra en Guatemala durante el genocidio. Por eso pueden señalar a la decisión del Congreso de Estados Unidos y últimamente de la Casa Blanca de cortar la asistencia financiera. Entonces, yo lo veo bien difícil, si no imposible, imaginarnos de una posibilidad de juzgar realmente en un tribunal las autoridades de los Estados Unidos. Eso dicho, yo creo que por lo menos tenemos que reconocer lo que pasó. La Comisión de la Verdad en Guatemala se llamaba la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Ya indicó la responsabilidad por parte de los Estados Unidos en lo que pasó en Guatemala y hasta el momento no hay un reconocimiento pleno por parte de los Estados Unidos en su papel. Vamos a ver si eso pasa. Por lo pronto hay una sentencia por primera vez en la historia desde un tribunal nacional en contra de quien fuera mandatario de este país en Guatemala. Después de la pausa, Kate, vamos a regresar en la parte final, si me lo permites. Momentos históricos los que se viven con el caso Guatemala y con esta sentencia en contra del general Efraín Ríos Montt. Kate Doyle, nos despedimos. Solo quiero terminar preguntándote qué sigue para ti. ¿Qué tipo de responsabilidades puede haber para otros actores hoy en la escena pública, como por ejemplo el actual presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina? Bueno, Carmen, primero tenemos que tienen que terminar la fase de este juicio. Y la parte muy importante que todavía falta es la parte reparativa. La jueza
Yasmín Barrios y sus compañeros jueces el lunes dijeron o pronunciaron en las reparaciones que esperaban del gobierno de Guatemala después de este juicio. Y, por ejemplo, hay reparaciones para el pueblo Ixil en términos de que la construcción de escuelas, la introducción en la currícula del tema del genocidio y de lo que pasó, la construcción de monumentos, un reconocimiento pleno y público y una solicitud de perdón, si puedo decirlo así, por parte del presidente Otto Pérez Molina hacia el pueblo Ixil por lo que pasó. Había varias indicaciones de que el mero presidente Otto Pérez Molina, quien era comandante en el mero área Ixil, en Nebaj, uno de los pueblos de allá, que él podría ser un enfoque de investigación eventualmente. Es cierto que él servía en la región durante las meras masacres. Él servía como un oficial en una fuerza de tarea militar que se llamaba Gumarcaj. Y vamos a ver si hay la posibilidad después de su presidencia de investigarle bien. Todavía yo creo que la sociedad de Guatemala está procesando lo que pasó, pensando en las reparaciones, y es cuestión tanto estratégico como judicial en qué van a ser los próximos casos. Pero le voy a decir que hay casos ya bien investigados que vienen. Que vienen en camino en todo caso. Kate Doyle, te agradezco muchísimo esta conversación desde México a Nueva York. Gracias por participar y desde luego mantendremos la comunicación contigo si nos lo permites. Muchas gracias, Carmen. Qué gusto. Igualmente, Kate. Con esto nos vamos. Pásela bien. Te esperamos mañana.